Sí, profesor, adelante. Muchas gracias. Y listo. Bien, pues muy buenas noches, compañeras, compañeros del taller de creación literaria Prepa en línea CEP. Hoy es 14 de julio del 2023 y pues pues ya estamos a mitad del mes y inicia el receso académico, ¿sale? Lo comento de una vez, la siguiente semana no habrá sesión. No se van a quedar sin las sesiones, las vamos a reponer posteriormente, ya después les indicaré en qué fechas repondremos las 2 sesiones de la siguiente semana, ¿no? Entonces, el siguiente viernes y el sábado no hay sesión, ¿sí? O sea que nos vemos mañana y luego hasta dentro de 15 días, Pepe. Pues espero haya sido una muy buena semana para todas, para todos, que hayan leído, que hayan escrito, ¿sí? Que hayan hecho sus ejercicios de escritura que les dejé, ¿sí? Para que, pues puedan compartirlo en el club de dudas o si les es posible, pues hacerlo en la sesión. Y bueno, antes de iniciar con la agenda, alguien que quiera comentar algo, alguna duda, algo que leyó, este, alguien que se anime. Así yo leí esto, estuve escribiendo esto, ¿no? Tú, Edgar. Hola, Edgar. Hola, buenas noches, compañeros, compañeras. Bueno, eh, yo apenas, bueno, es que me saturé mucho de libros, ¿no? La verdad, estuve con uno, con otro, con otro. Pero el que más me gustó es este que se llama El horror de Stone Beach, de Lovecraft. Y la verdad, es un libro realmente bueno. Eh, Ese, aparte, leí como dos de filosofía, que se llama Acerca del alma. El otro me quedé a la mitad, pero es la antropología de la libertad. La verdad, excelente. No son muy largos, se toma como, si realmente se quieren dedicar a eso, pues en menos de una hora. O sea, y ahorita mi próximo libro se llama Los 120 días en Sodoma. Sodoma, sí. Híjole, Edgar, pues muchas felicidades y pues me alegra que hayas aprovechado muy bien el tiempo y pues te envidio porque tuviste tiempo de leer mucho, ¿no? Eso es, pues fabuloso, ¿no? Muchas gracias, Edgar. Y Benita. Hola, buenas noches a todos. Hola, Benita. Yo terminé de leer lo de Mendel de los libros y encontré un libro, es Soledad, la última palabra, Ujú. de Dalia Simandruk. Lo empecé a leer y me parece interesante. Oye, Benita, pero Llevo, antes, ¿qué te pareció el final ay de... no, desgarrador. Sí, es un libro muy triste. De verdad que terminé así con, no lagrimitas de cocodrilo, porque como terminó la historia, no, cuando lo empecé a leer, jamás pensé que fuera a terminar así. Bueno, Eh, pues Ajá, te y de escuchamos. verdad me motivó a seguir descubriendo más sobre la lectura. Ok. Bueno, pues me alegra mucho, Benita, que lo hayas terminado y que sí hayas logrado, pues, sentir lo que siente uno, ¿no? Los sentimientos que produce la lectura de ese libro. Sí, Mm, de verdad que dicen que el tener imaginación se traslada a uno al momento que está uno. De verdad es muy bonito.
yo que le digo que no tengo la cultura de leer, pues no me quiero quedar aquí estancada, quiero seguir aprendiendo y seguir disfrutando más esto. Pues de aquí para Y adelante, Benita, y cuenta con mi apoyo. claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Y Elba. Hola, Elba. No te escuchamos, Elba. Bueno, le damos la palabra a Cecilia. Hola, Ceci, ¿cómo estás? ¿Cómo Estoy está muy el bien. clima en Islandia? Ahorita medio se decidió asomar el norte, vinieron vientos de los nortes. Acá acaba de erupcionar un volcán. Qué bien. Pues acá en la Ciudad de México por la mañana hubo ceniza volcánica. Mm. Sí. Bueno, yo este fin de semana no leí mucho, salvo volver a leer mi libro de los Tres Mosqueteros, ya que no lo quise volver a leer. Pero algo que sí volví a hacer es escribir más para mi historia. O sea, yo no escribo tanto forma de diario, no sé, a mí no me atrae eso a mi personal gusto. Yo prefiero escribir historias que creo. Y una de las cosas que empecé a describir fue más la apariencia de uno de mis personajes principales en la novela que estoy haciendo. Y una de las cosas que tiene ese personaje, él está ciego de su ojo derecho. Entonces, Oh, eso tuvo que hacer que yo investigara las consecuencias que hace si tú tienes un ojo que no es capaz de ver. Algo que descubrí en varios artículos médicos explican que si tú pierdes la vista en un ojo, empiezas a ser difícil que esa persona detecte profundidad o distancia de cosas, al igual que a veces sea difícil captar movimiento. Y a diferencia de lo que se cree, de que, si pierdes la vista en un ojo, pierdes 50% de tu visión. Y eso es falso, porque si tú pierdes la vista en un solo ojo, en realidad nada más se baja por 30%, ya que la capacidad de visión de cada ojo es técnicamente la misma, así que pierdes menos del 50%. wow. Bueno, pues sí nos estás iluminando porque, pues, por lo menos yo no tenía, no sabía estos datos. Es Y que pues, con mi ah, historia me quiero inspirar mucho o sea, es fantasía, pero a mí me gustaría mucho que sí hubiera varios datos reales que pues despertaría la curiosidad en la gente que leyera el libro, en investigar más acerca de eso. Por ejemplo, otra cosa que también tuve que investigar para mi libro fue acerca de pues el sistema de gobernatura del antiguo Egipto, y descubrí cómo los escribas era técnicamente la única posición en Egipto que era muy poderosa y era capaz de que casi cualquiera de cualquier rango pudiera ser capaz de conseguirla. Y como en Egipto la escritura pues sí, era muy ahí valorada. está el libro de los muertos. Uh-huh. Y cuando se volvía alguien un escriba, pues cuando iba a fallecer, ellos se podían hacer una estatua en su nombre, lo cual se me hizo interesante. Y también se me hizo interesante poder leer un como pequeño poema de un faraón explicando cómo sí se puede derrocar a un faraón si logran hacer que el sistema de gobernatura se vaya en contra del faraón. Y el faraón escribe un poema escribiendo cómo su pueblo, que eran sus hermanos, lo han traicionado. Y eso me ayudó mucho para varias cosas en mi historia, o sea, saber cómo el sistema incluso en el antiguo Egipto era capaz de irse en contra de sus reyes, así que eso estuvo muy bien de saber. Ok, pues también el tiempo muy bien aprovechado, Ceci. Me alegra mucho escuchar todo esto que nos compartes. Yo, bueno, ya no nos dio tiempo en las primeras sesiones, pero sí les iba a presentar un texto muy chiquito. Bueno, les presenté el cuento de la tarea, ¿no? Es sumerio,
pero también quería mostrarles un cuento egipcio, quizá ya con lo que dices lo hagas, y un fragmentito del libro de los muertos. Muchas gracias, Ceci. Y por último, José Luis. Ahí ya me escuchan. Ya. Bueno, yo les quisiera leer uno de los cuentos que más reacciones tuvo en mi página de Facebook. Y pues no sé si me permitas, yo creo que nos tardamos 3 minutos. ¿Es microcuento, José Luis? Eh, no es tan micro, son 3 páginas. Ok. Mira, ¿te parece? Sí, lo puedes compartir con mucho gusto, pero al final, ¿sale? Vale. Vale, sí, al final. Bueno, esto, lo digo porque entre nosotros está un querido colega, un querido amigo, como se los comenté la semana pasada, que iba a haber un invitado, sí, y ya está por aquí el profesor Jorge Pérez Alanís. A ver si nos escucha, si nos escucha, profe, Profe Jorge, ya lo extraño. sí. Bueno, el profesor Jorge es colega de Prepa en línea, fue también uno de los fundadores de los talleres, ¿sí? Pero actualmente es de los, pues no quiero decir inquisidores, ¿cuál es su nombre? Este, Tutor de integridad académica le tutor de pusieron. integridad en académica, que en el país me parece que solamente hay 10, ¿no? Si los datos no, si los tengo correctos, nada más hay 10 tutores de integridad académica en todo Prepa en línea. Y pues ahí en ese curso pues se atiende a todos los compañeros de ustedes que han cometido plagio, ¿no? Y si no pasan pues ese curso, pues ya no pueden continuar con la prepa, ¿no? Digamos que se les da de baja si los tutores de integridad académica no los pasan, ¿no? Entonces, pero fuera de eso, pues el profesor Jorge es licenciado en creación literaria. Él, por ejemplo, sí estudió escritura, ¿no? Literatura. Ha dado clases muchísimos años, tanto en el nivel básico como en preparatoria. Y bueno, ya ha dado también un sinfín de talleres, de creación literaria, de texto dramático, de teatro, de actuación, etcétera. También ha hecho doblaje, tiene algo de doblaje, y actor también ha hecho, después les recomiendo ahí un video donde aparece, este, pero bueno, es todo un personaje. Yo, se cuela el sentimiento, lo quiero mucho, lo admiro más, ¿sí? Y pues está hoy aquí con nosotros para hablarnos de la estructura narrativa, ¿no? Recordarles lo que yo ya les había dado una pequeña introducción, ¿no? Que los cuentos tradicionales pues están narrados a partir de una estructura, de una temporalización lineal, ¿no? Y pues esto significa que pues tienen un orden cronológico, ¿no? Y conviene pues saber las características, ¿sí? De cada una de las partes del texto narrativo para que ustedes pues puedan darle esa estructura al texto que van a pero ya tengan claro eh, a qué me refiero, ¿no? A qué cuento me refiero, que es el cuento que sí están obligados a entregarlo para obtener su constancia. Pues es el del bloque 1, ¿sí? Y bueno, pues le cedo el micrófono, profe Jorge. Aquí ya está José Luis, que ha tomado la sesión con el profe Sí. Jorge, que lo conoce. Y pues muy bienvenido, ¿no? Y un aplauso de parte de todos los participantes. Sí, bueno, no sé si Gracias. escuchó a Ceci, Cecilia está en Islandia, está haciendo un gran esfuerzo. Bueno, todas las semanas que llevamos, yo creo que sí es un gran esfuerzo estar despierta a las 2, 3 de la mañana,
Creo que son 6 horas de diferencia y todavía hay luz. Luego ha tenido a bien enseñarnos cómo de madrugada está todo muy luminoso. Sí, el sol de medianoche, Sí. ¿no? Ok. Sí, y pues sí, aquí está Cecilia entre nosotros. Y también le comento que Cecilia pues tiene ahí un premio a nivel pues nacional de Islandia por un cuento que escribió. O sea que también pues tiene una experiencia ya Ceci. No, pues al igual que José Luis, que también ya escribe, que también ya publica, sí, y que Argelia, o sea que está con pues estudiantes, con personas que tienen experiencia en la escritura. Hombre, Entonces, pues qué gusto, qué gusto, bienvenido, qué profe gusto. Jorge. No, pues muchísimas gracias, gracias a ti, mi querido Diego, por invitarme. Ya sabes que una de mis grandes pasiones es esta, ¿no? La literatura y la enseñanza, ¿no? Entonces, cada que tienes a bien invitarme, pues yo muy gustoso por aquí. Bueno, pues ya les dio ahí una pequeña semblanza de lo que yo hago aquí el profe Diego. Y ay, perdón. Y bueno, pues vamos a entrarle. Ya José Luis, ya nos conocíamos de alguna emisión previa, ¿verdad? Te voy a repetir la clase, José Luis, porque pues, para eso me invita este señor, para dar esto de la estructura del texto narrativo, pero bueno, tú ya te sabrás las respuestas. Entonces no se vale que tú lo digas. No, no es cierto. No, 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 claro. Adelante, puedes participar las veces que gustes, ¿vale? Bueno, eh, antes de empezar ya de lleno con este tema, ¿ustedes han visto la película de Toy Story 1? La uno, ¿sale? Oh, perfectísimo. ¿Por qué? Porque voy a Sí. utilizar este modelo, gracias. Voy a utilizar esta película como ejemplo para ilustrar las partes de los elementos de la estructura del texto narrativo, ¿no? Entonces, más o menos vamos haciendo un poquito de memoria de Toy Story 1. Quiero hacer una precisión. Es una película, ¿vale? Pero las películas tienen un guión, ¿vale? También eso es un texto narrativo. Un guión de una película nos narra una historia, ¿no? Entonces entra dentro de esta misma estructura. Todo lo que es novela, cuento, guión, incluso el ensayo literario, incluso el ensayo literario también se maneja sobre esta estructura, ¿no? El mito, la leyenda, todo aquel texto que nos cuente una historia, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos allá. Les voy a compartir una presentación en diapositivas. Ay, pero no me deja compartir, Diego. Si me haces moderador, porfas. Bueno, a ver, en lo que me pone como moderador el profe y Listo, te ya quedó. Ok. Y te comento, en el caso de Toy Story vamos a ver dos estructuras, ¿vale? Que se repiten. Es toda la estructura narrativa en la historia del personaje de Woody y la misma estructura con los mismos elementos, pero ahora con la historia de Buzz Lightyear. No es un cuento, porque el cuento nada más nos cuenta un solo problema, una sola historia, pero bueno, ¿no? Me sirve muy bien de ejemplo porque es muy, muy clarito las partes de la película que nos ilustran estos elementos, ¿no? Bueno, entonces vamos allá. Te comparto, déjame ver. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Como estoy presentando, eh, nada más les encargo su micro porque se está metiendo el ruido externo. Gracias. Como estoy presentando, no puedo ver las manitas levantadas. Entonces, sin problema, en el momento que tú lo consideres, puedes interrumpir, ¿eh?
para preguntar, para comentar, para opinar acerca de algo sin ningún problema, ¿vale? Bueno, entonces, como estructura del texto narrativo, te platico, mira, por ahí en 1950, mediados del siglo XX, surge un teórico, investigador literario que se llamó Jean Genet, un francés. Y entonces este señor Genet dice que la estructura del texto narrativo se compone por 4 elementos, que es el planteamiento, el nudo o problema o conflicto, cualquiera de sus 3 nombres, el clímax y el desenlace, ¿no? Y los explica y toma muchos ejemplos, sobre todo de la literatura clásica, y los va ejemplificando, ¿no? Y, ok, muy bien, pero la literatura evoluciona y los estudios de literatura también evolucionan. Entonces, otros investigadores toman esta idea de Jean Genet y dicen, sí, ok, toda la literatura, toda la estructura del texto narrativo maneja esos 4 elementos, pero hay otras particularidades que son mucho más precisas. Y uno de estos investigadores es Alberto Paredes, mexicano que da clase en la UNAM y que tiene varias publicaciones, y en una de esas publicaciones nos habla de esta estructura del texto narrativo. Toma esos 4 elementos de Genet y le agrega algunos más, ¿no? Haciendo anotaciones muy específicas. Entonces, bueno, ese es el que yo te quiero compartir, la estructura generada por Paredes, ¿vale? Ok. Esta es la estructura que nos propone Alberto Paredes, ¿no? Esa línea morada que tú ves ahí como una especie de triángulo, de pirámide, se le llama diégesis. La diégesis es la línea de la historia que va desde el inicio al fin, ¿ok? Entonces esa es la diégesis. Y debe tener este planteamiento piramidal porque el interés debe ir subiendo. Muy probablemente te ha ocurrido que tomas un texto, un libro, y comenzamos a leer, ¿verdad? Pero de repente ya se hace plano, 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 ya no ocurre nada y nos desencantamos, ¿no? Cerramos el libro y decimos, gracias. O en el cine, ¿no? Vamos a ver una película y si no nos atrapa en los primeros 15 minutos, menos 10 minutos, pues ya nos quedamos adentro porque ya pagamos el boleto, ¿no? Pero pues como que ya no le ponemos mucha atención. Entonces, no, la diégesis debe ir creciendo en intensidad y es por eso que tiene una estructura piramidal, ¿no? Bueno, o de triángulo, pues. Bueno, eh, son estos elementos. El inicio, un primer planteamiento o planteamiento 1, el nudo o problema, un segundo planteamiento o replanteamiento, porque así ocurre en la vida cotidiana, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un problema, no podemos seguir actuando de la misma manera. Tenemos que replantearnos la manera en cómo estamos actuando, ¿no? Entonces existe esto, un replanteamiento, un clímax, que es el punto más álgido en la historia, ahorita lo vamos a ver, el desenlace, y tenemos 2 tipos de finales, un final que se llama abierto y otro final que se llama lineal, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora sí con el ejemplo de Toy Story de qué se trata, qué es lo que ocurre en cada uno de estos momentos en la diégesis de la historia, ¿vale? Bien, vamos ahí. Al inicio, nos dice que en el inicio ocurren 3 cosas. Se presentan los personajes,
pero no la presentación de, hola, ¿qué tal? Mi nombre es... No, 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 no. Se presentan a través de acciones, a través de la misma historia, pero ahí vamos conociendo a los personajes principales, protagonistas de nuestra historia. Más adelante puede haber más personajes que se incluyan, sí, claro, no, no pasa nada, pero es lo que comúnmente ocurre con un texto narrativo, ¿no? Al inicio nos van a presentar a los personajes protagónicos de la historia. Después nos va a hablar del tiempo, del lugar donde se desarrolla la historia, de la época, del ambiente, ¿no? Y por último, nos va a dar una pequeña idea de cuál va a ser el problema, de cuál va a ser el conflicto, ¿vale? Eso, evidentemente, pues nosotros no lo sabemos, ¿no? Ya hasta que nos acercamos y vemos bien definido el problema, podemos mirar en retrospectiva y decir, ah, claro, ya me lo había dicho, ya me había anticipado algo de lo que va a ser el problema, ¿no? Bueno, pensemos en Toy Story, en la 1. A ver, ¿alguien se acuerda cuando empieza la película, que se ilumina la pantalla, ya para la película? ¿Qué es lo primero que vemos? La Acuérdate que recámara no. del niño. A la Exactamente, lamparita ¿no? saltando. Ah, bueno, ok, sí, la lamparita de Pixar es la entrada, ¿no? Pero inmediatamente después lo que vemos es un cielo con nubes, ¿no? E inmediatamente pensamos, vamos a hacer el ejercicio, vamos a suponer que nadie la ha visto, ¿no? Y la estamos viendo por primera vez. Entonces vemos un cielo con nubes. De entrada sabemos que es una película de animación, entonces pues no es un cielo realista, ¿no? Sí, es una animación, pero inmediatamente, no sé tú, a mí me llevó a pensar en un lugar abierto, en un bosque, en la ciudad, no sé, en un lugar abierto, porque lo primero que veo es el cielo. Cuando se abre la toma y entonces ya me presenta todo el lugar, ah, ok, es la habitación de un niño que está decorado con ese motivo del cielo, ¿no? Que vemos ahí al fondo de esta imagen, ¿no? Bueno, ahí ya nos está haciendo este segundo punto. Nos está hablando del lugar donde se va a desarrollar la historia. Toy Story se desarrolla en diferentes lugares, ¿no? Pizza Planeta, la casa de Sid, etcétera, pero todo el conflicto va a ocurrir en la habitación de Andy, ¿no? Que es el lugar de los juguetes, ¿no? Entonces nos habla del lugar, nos habla del tiempo, es un tiempo actual y lo podemos ver por el diseño de la casa, la vestimenta del niño, en fin, ¿no? Eso es un tiempo actual. ¿Y luego qué vemos? Después de observar este cuarto que aparte, ¿no? Está decorado con motivos del oeste. Luego, ¿qué pasa? Yo veo una relación entre los juguetes. Justo nos presenta a los personajes, ¿no? Si te acuerdas, el niño está jugando y es el asalto al banco, Profe, ¿verdad? una pausa. Hay una Sí, pregunta de María Cecilia. Ceci, te escuchamos, te escucha el profe. sí, adelante. No era tanto una pregunta, era nada más responder lo que él dijo, o Ah, sea, pero sí ya lo respondieron, de que, pues sí, o sea, lo primero que después vemos es a Andy jugando con los juguetes, o sea, técnicamente aún no vemos nada de las relaciones de los juguetes entre sí, o sea, nada más vemos al niño y su interpretación. Así es, justo. Esta relación va a ocurrir en el planteamiento. Ahorita lo vamos a ver. Y sí, entonces empieza a jugar Andy, ¿no? Y así literalmente nos presenta al personaje, ¿no? Y es el señor cara de papa, que generalmente es el malo en los juegos, ¿no?
y ay, vengo a robar el banco y todos manos arriba y la pastorcita, ay, no, por favor, y el puerquito, ¿no? Ham es la caja fuerte, ¿no? Y aparece Woody y quieto ahí, no sé qué, y yo traigo mi dinosaurio de ataque. Y te fijas, nos va presentando a todos los personajes. Entonces ya tiene la segunda palomita, ¿no? Nos presentó a los personajes, nos habla del lugar y del tiempo donde se va a desarrollar la historia. Y luego nos da una breve idea de lo que va a ser el conflicto. Termina el juego, la mamá llama al niño, el niño se lleva a la hermanita, ¿no? Y entonces los juguetes cobran vida. Ah, ok. Y Woody, que es el líder, ¿no? De esos juguetes, le dice al perro, ¿no? A Slinky, convoca a todos para una junta. Ah, bueno, pues ya están en la junta y en la junta dice que van a tratar 3 puntos. El primero, el desgaste de plásticos. Eso me da mucha risa. El segundo, que si ya tienen compañero para la mudanza, ¿no? Para que nadie se vaya a quedar ahí olvidado, ¿no? Y el tercer punto, ¿alguien se acuerda? Que pasa así casi como desapercibido. No, nadie se acuerda cuál es el tercer. Katia quiere dar Katia. la respuesta. Adelante, Katia. El tercer punto es sobre la fiesta de cumpleaños de Andy. Justo. Se adelanta la fiesta de cumpleaños de Andy, porque pues, se van a mudar, entonces le adelantan la fiesta de cumpleaños. Hagamos el ejercicio, supongamos que nadie la ha visto. ¿Por qué eso representaría un conflicto? José Luis. Sí. No te escuchamos, José Luis. Bueno, Edgar, tú también levantaste la mano. Porque se basaría en que los muñecos les llegaría una ansiedad, ¿no? De qué pudiera pasar en pues sí, durante la masa Woody, ¿no? Perdón, es que estoy un poco nervioso. No, no te preocupes, Edgar. Porque llegarían más juguetes, porque llegarían demasiadas cosas y le quitarían a lo mejor el lugar a él. Claro, Eso es lo que yo ese. pienso. No, y está muy bien. Ese es el conflicto, que van a llegar nuevos juguetes. Y entonces cualquiera de ellos podría llegar a ser desplazado, ¿no? Woody no, Woody está muy seguro. Él sabe que es el juguete favorito. Es más, ocupa el lugar de honor en la cama, así como el trono casi casi, ¿no? Ocupa el lugar de honor. Él está muy seguro de que no lo van a reemplazar. Y como líder, bueno, pues tiene que tranquilizar a los demás y etcétera, ¿no? Pero sí, esa es la breve idea del conflicto, ¿no? Vale. Entonces ya tiene palomita en los 3 aspectos que se presentan al inicio de la historia. Y eso ocurre en los primeros 5 minutos, ¿no? 10 y me voy más lejos, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar entonces. El siguiente elemento es el planteamiento, el primer planteamiento. Y en este momento de la historia nos va a desarrollar el ambiente a los personajes, que es lo que comentaba, ¿no? Cómo se empieza a dar esta interacción entre los personajes, ¿no? No envidia, iba a decir odio, pero no es odio. Esta envidia que le tiene el señor cara de papa a Woody, ¿no? Empieza a estar, la desarrolla, vaya.
el que la pastorcita está enamorada de Woody, que el tiranosaurio Rex es un cobarde, ¿no? Y así, que Ham, el alcancía, es el sarcástico del grupo, ¿no? Y ahí nos empieza a desarrollar al personaje, ¿vale? Y la interacción que hay entre cada uno de ellos, y se acerca al conflicto, se acerca al problema. ¿Te acuerdas de esa imagen cuando están ahí en la ventana viendo que llegan los niños con los regalos? Y que empieza a crecer esa tensión, y entonces les dice Woody, a ver, relájense, se calmarían si les mando las tropas. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya van los soldaditos, ¿no? Se van a la sala para informarles a través del monitor de bebé qué son los regalos, porque pues vienen envueltos, entonces nadie sabe qué es, ¿no? Y bueno, pues así lo hacen, ¿no? Así lo hacen, todo esto es planteamiento. em, ya está la fiesta, se están comunicando, a ver, este regalo es tal cosa, ¿no? Y este es una lonchera. Y dice el señor cara de papa, ¿quién invitó a ese niño? Pero bueno, ¿no? Pues sí, ¿a quién se le ocurre, no? Una lonchera. Pero bueno, está bien. Y parece ser que ya se acabaron los regalos y la mamá saca del closet un paquete, un último regalo. Y justo no, vamos a ver qué es ese regalo, y se pone la cabeza de un niño al frente y no nos deja ver. Y entonces los juguetes en la habitación se apanican, ¿no? Y ocasionan un accidente, se cae el monitor de bebé, se les salta la pila y ya no alcanzan a escuchar qué es lo que les dijo el sargento, ¿no? El soldado. Y cuando le logran poner la batería, nada más se escucha que le dice que los niños van a la habitación. Pues entonces todo mundo corre a su lugar, Woody en la cama, ¿no? Donde lo había dejado Andy, y ahí se queda en la cama, ¿no? Entonces entran los niños corriendo y ahí entramos al conflicto, al problema. Y nos dice que el nudo, que el problema es cuando el personaje, ojo aquí, cada que digamos personaje, nos estamos refiriendo al personaje principal, al protagonista, que en este caso es Woody, ¿vale? Entonces es cuando el personaje pierde su estabilidad. ¿Te acuerdas el momento preciso donde ocurre esto? Pues cuando Andy entra, perdón, buenas noches, soy Argelia, es cuando Hola, Andy entra a la habitación con todos sus amiguitos y trae en las manos a Buzz, y entonces me parece que la mamá les dice que vayan a comer, a partir el pastel o a comer los hot dogs o algo así, y Andy avienta a Woody como para hacerlo a un lado, pero Woody se cae y ahí pone a la nave o la caja pues de Buzz y al astronauta. Exacto. Ese es el momento preciso donde donde podemos identificar el nudo, el problema. El personaje es así literalmente desplazado, y en su lugar coloca a Buzz Lightyear, que todavía no sabemos qué es, ¿no? Pero es evidente, o sea, en su lugar puso a otro juguete. Y ahí va a dar al otro, al suelo entre la pared y la cama, el Woody, ¿no? Ese es justo el problema. Fue desplazado por otro juguete. Sí. Sí, que fue reemplazado por un juguete nuevo, por así decirlo. Ajá, exactamente. Ese es su problema. Y ahí donde comienza el problema de Woody, comienza la línea estructural, la diégesis de Buzz Lightyear. Entonces son dos diégesis que van caminando de forma paralela, y en algún punto, ya en el desenlace, se juntan esas dos líneas y ya van caminando juntas, ¿no? Pero bueno, es muy buena la película y está muy bien hecha, muy bien construida, literariamente muy bien construida, ¿no? Bueno,
Entonces vamos allá. Antes, en la literatura, cuando decimos que es un problema porque el personaje pierde su estabilidad, no necesariamente nos referimos a algo malo, puede ser algo muy bueno. Piensa en este ejemplo, que es muy clásico, muy trillado, pero no importa. Nuestro personaje es un indigente, un homeless, ¿no? Que duerme en un parque, que come de la basura de los restaurantes, que no tiene nada, ¿no? Es un homeless. Esa es su estabilidad. Esa es la vida que él conoce, a la que él se ha habituado. Y un día de repente por ahí encuentra un pedacito de billete de lotería y es el número premiado. Ese evento le hace que pierda su estabilidad. Ese mundo que él conoce se ve trastocado y ese es su problema, ese es su conflicto, porque lo va a obligar a modificar su vida, a modificar su conducta. ¿Sale? Entonces, como puedes ver, el problema en literatura no necesariamente tiene que ser algo malo, puede ser algo muy bueno. ¿Sale? Ok. Maestro, Sí, hay una pregunta de Edgar Daniel. adelante, Edgar. Buenas noches. Hola. Bueno, sería como que haciendo que cambie al personaje principal de emoción, sea bueno o sea malo, así inesperadamente, ¿no? Sí, claro, así es. Así es, él no se lo Bueno, espera, ¿no? Woody no se lo espera. exacto. Este ejemplo que daba yo de un homeless, pues tampoco se lo espera, ¿no? Ujú. Sí, perdóname, Edgar, adelante. Ah, eso sería todo. Ok, muy bien. Sí, efectivamente, así es como lo dice Edgar, ¿no? Vale. Y entonces, pues como Woody ha sido desplazado de su lugar de honor, del trono, se tiene que replantear las cosas. Y entonces viene un segundo planteamiento. El problema crece y obliga al personaje a tomar una decisión, que eso ya sería el clímax. Pero bueno, a ver, vamos a recordar un poquito. ¿Y qué ocurre en este segundo planteamiento? Pues son todas las transformaciones, ¿no? ¿Te acuerdas cómo empieza a cambiar la decoración del cuarto? Ahora ya no son motivos del oeste, ya todo tiene que ver con el espacio. Los juegos del niño cambian y ahora el protagonista de los juegos es Buzz Lightyear, ¿no? La cama, la colcha de la cama que anteriormente, ahí está, mira, era con motivos del oeste, con caballos y cuerdas y etcétera. La cama ahora cambia y en el como edredón es con una figura de Buzz Lightyear, con una imagen de Buzz Lightyear, ¿no? Y entonces todo comienza a cambiar. Incluso le meten una canción, ¿no? De cambios. El niño mismo que no se quitaba el sombrero de vaquero, pero para nada, pues pobre chamaco ya tenía piojos, yo creo, ¿no? Es- Bueno, se quita el sombrero y en su lugar se pone una caja como si fuera el casco de astronauta, ¿no? Entonces, y todas esas transformaciones las va viviendo Woody. Y llega al punto donde, pues, ya se siente muy mal, dice: "Híjole, algo tengo que hacer, tengo que recuperar ese lugar como el juguete preferido". Y entonces se da la situación, van a ir a Pizza Planeta, ¿no? Y el niño le pregunta a la mamá: "Oye, mamá, ¿me puedo llevar un juguete?". Y le dice la mamá: "Sí, pero solo uno". ¿A quién crees que se va a llevar? Pues a Buzz Lightyear. ¿Qué tendría que hacer un vaquero en Pizza Planeta? ¿No? Y entonces Woody lo sabe, tan lo sabe
que le pregunta a la bola del destino, la bola que está ahí, ¿no? La bola 8, la agita y le pregunta, ¿no? ¿Me llevará a mí? Y la bola le responde, ni lo pienses. Se enoja y la avienta por allá. Y entonces la bola se va rodando por la mesa y cae entre la mesa y la pared. Y ahí se le ocurre a Woody qué es lo que va a hacer. Y ese es el clímax, ¿vale? El clímax entonces es cuando el personaje toma una decisión para resolver su problema. Y es un momento de mucha tensión dramática, porque justamente de esa decisión que tome va a depender en muchos casos su vida, ¿no? Y toda la trama de la historia. Entonces, bueno, ¿cuál es la decisión que toma Woody? A ver, ¿alguien se acuerda? Francamente, como que más o menos él quería hacer que probablemente Buzz se cayera debajo de la cama o del escritorio para que Andy pues no lo viera y lo agarrara a él, pero se salió de control y pues lo tiró por la ventana. Exactamente. Quería deshacerte del tema, bueno, del problema de este caso de Body, que era vos. Ajá, sí, claro, claro, ese es su problema, ¿no? Pero Woody no es tan mala onda, ¿no? Él no se quiere deshacer permanentemente de vos. Como lo decía la compañera, no sé quién fue, la primera que nos comentó, Cecilia. Cecilia. eh, su intención es, como ve que la bola se cae, esa es su intención, tirarlo ahí entre la mesa y la pared para que cuando llegue Andy y lo busque, no lo encuentre. Y entonces se lo tenga que llevar a él, se tenga que llevar a Woody. Y de alguna manera, aunque sea por ese breve instante, recuperar su lugar como el juguete preferido, ¿no? Esa es su intención, pero ocurre un accidente, una peripecia, en la literatura se llama peripecia, ocurre una peripecia y pues sale mal, ¿no? Y le pega a la lámpara y la lámpara avienta por allá afuera a Buzz, ¿no? Y lo saca de la habitación. Ese es el clímax, ¿vale? Cuando nuestro personaje toma una decisión para resolver su problema, ¿ok? Y lo mismo que en el conflicto, ¿eh? Cuidado. En literatura, cuando decimos resolver, no necesariamente es para bien de lo que le pasó a Woody. Su decisión es para mal. Ocurre un accidente y de ahí viene todo lo demás, ¿no? Pero no es una buena decisión. Imagínate que nuestro personaje imaginario, ¿no? En esa historia del homeless, pues le va muy mal en la vida y tiene que tomar la decisión. Y la decisión que decide, valga la redundancia, es pegarse un tiro. Se acabó el problema, se acabó la historia, sí, claro, pero también el problema. Y fue una muy mala decisión, ¿no? Nos han enseñado mal. Nos han dicho que el clímax es la parte más emocionante de la historia y no es cierto. Bueno, sí, es una parte de mucha tensión dramática, porque como te decía, en ese momento, depende de la decisión que tome el personaje, es el curso que va a tomar la historia, ¿no? Por eso hay mucha tensión dramática, pero muy pocas veces el clímax coincide con la persecución y los balazos y los carros volando y muy, muy pocas veces, ¿no? ¿Alguien vio esta película de Búsqueda implacable? Le pusieron como título en español.
de un hombre que le secuestran a su hija se va de viaje a otro Edgar país. Daniel me parece que la vio, profe Jorge. A ver, adelante, Edgar. Sí, sí la vi, no la recuerdo muy bien, pero sí la llegué a ver, que al momento, así inesperadamente, él tampoco se lo esperaba, ¿no? Que le roban a su hija Ujú. y él toma la acción, ¿no? De ir a buscar al hombre, a investigar, y ahí se pone más intensa la cosa, de ir Sí, a buscar claro, al hombre. claro, pero eso ya es parte, la repercusión de la decisión que él tomó, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Te acuerdas cuál es el momento preciso donde el personaje, el papá, toma esa decisión? En el ay, no, es que no la recuerdo bien. En el chat comenta Abril que también la vio. No sé si Abril Ajá. Reynoso nos puede responder. Abril. A ver, a ver si ella nos da la respuesta ahí por el chat. Hola, Hola, pues yo te creo que escuchamos. el conflicto de estas tres películas es cuando él toma la decisión justo de él mismo rescatar a su hija y no hacer intervenir a otras personas, porque tiene amigos que se dedican a lo mismo que él, que todos son jaja matones, y entonces él decide en ese momento él rescatar a su propia hija. Claro, muy bien, ¿Era eso? Abril. Sí, sí, efectivamente. Pero ¿te acuerdas exactamente cuál es el punto donde él toma esa decisión? Cuando le hablan por teléfono, supongo, ¿no? Cuando se enoja y los amenaza por teléfono con su vocesota toda bella. Exactamente, Liam justo Neeson es ahí. un gran actor. Justo en ese momento, ¿no? La chavita se alcanza a esconder debajo de la cama y le marca por el celular al papá, ¿no? Papá, no sé qué, se metió alguien, se llevaron a mi amiga, no sé qué, no sé qué, y la jalan de los pies, la sacan de la cama y el secuestrador toma el teléfono, ¿no? Y le dice Liam Neeson, bueno, es el actor, ¿no? Le dice, mira, si tú no sueltas a mi hija, te voy a ir a buscar y te voy a matar. Y se lo dice muy enojado, claro, pero en la mayor de las calmas. Entonces ahí no hay ni balazos, ni coches volando, no, pero es mucha la tensión dramática, ¿vale? Eso es lo que te decía, ¿no? Que muy pocas veces el clímax coincide con las escenas de acción propiamente dicho, ¿no? Entonces, bueno, y como ese, hay muchos ejemplos. Piensa en alguna película o en algún libro, alguna novela, algún cuento, y fíjate, y verás que en el clímax no pasa nada así de súper grandioso, ¿no? Bueno, ok, ese es el clímax. Ya nuestro personaje tomó una decisión y luego viene el desenlace. Toy Story es una película de desenlace. El accidente con Buzz ocurre por ahí del minuto 35 de la película, y todavía nos quedan 40 minutos más de película. Entonces, es una película larga de desenlace. ¿Cuál es el acierto? Que justo empalman la historia de Buzz Lightyear, y entonces ya no se hace tan pesada, ¿no? ¿Cuál es el problema de Buzz Lightyear? ¿Qué es Que lo que rompe? Ajá. él no cree que es un juguete, él realmente cree que realmente es un guardián espacial y pues luego de ver un comercial, de darse cuenta que es un juguete, técnicamente tiene una crisis existencial. Sí, efectivamente. Y ahí viene el clímax, ¿no? Cuando ve la ventana abierta y él está convencido de que puede volar, ¿no? Y le dice Woody, ya eso no es volar, es caer con estilo, ¿no? Pero él está convencido de que puede volar. Y entonces como ven justo cuando están en la casa de Sid, ¿no? Que ve el comercial y el comercial dice, este juguete no puede volar. Ah, Chihuahua, ¿cómo no?
y se trepa ahí al barandal, ve la ventana abierta y al infinito y más allá y zócalo, ¿no? Se cae. Efectivamente no puede volar. Y ese es su clímax de voz. Toma la decisión de dilucidar si es o no un juguete, y si puede volar, entonces no es un juguete. Y bueno, pues se cae y dice, sí soy un juguete. Y ahí se desmorona, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa en el desenlace? Pues se muestran todas las repercusiones de la decisión que tomó nuestro personaje. Entonces, si seguimos por la línea de Woody, pues es todo esta odisea, ¿verdad? Para llegar a Pizza Planeta y Buzz ve un juego que es una nave, tiene la forma de una nave espacial y dice, ya me voy a mi planeta, ¿no? Entonces se mete y ahí ve el Woody detrás, no, Buzz, no seas loco, es un juego, no sé qué, y ahí los captura Sid, el vecinito, ¿no? Que está bien loco el chavo y se los lleva y los va a hacer explotar y bueno, en fin, ¿no? Entonces vienen todas estas repercusiones y es la odisea para volver, pues sí, tal cual, la odisea, ¿no? Para regresar a la casa de Andy, ¿no? Bueno, y después viene el final. Bueno, primero el final lineal. En el final lineal, el autor no nos deja que nosotros interpretemos nada, ¿no? Todos los personajes van a tener una resolución. Piensa en cualquier cuento de hadas, por terroríficos que sean, porque generalmente los cuentos de hadas originales son de una cosa espantosa, terrible, ¿no? En La Cenicienta, ¿no? Las hermanastras que se cortan los dedos del pie y la sirenita que se vuelve espuma y bueno, ¿no? En fin. Pero piensa en un cuento de hadas, el que tú quieras. Tiene un final lineal. Y así no lo dice el autor. Y vivieron felices por siempre jamás. No, pero es que el príncipe le puso el cuerno a la Cenicienta y entonces se divorciaron. No. Vivieron felices por siempre jamás. Se acabó, ¿no? Ese es un final lineal. Si Toy Story tuviera un final lineal, terminaría justo en esta imagen que te estoy presentando. ¿Te acuerdas? Logran escapar de la casa de Sid, Buzz trae un cohete, prenden el cohete, bueno, ocurren varias cosas, ¿no? Pero logran prender el cohete y salen volando, ¿no? Pero el cohete va a estallar. Y entonces dice Buzz, ya lo tengo solucionado. Pum, saca las alas, corta la cinta que lo adhería al cohete y el cohete explota y entonces van planeando, ¿no? Y le dice Woody, ¿no? Vos estás volando. Y le dice el Buzz, no, estoy cayendo con estilo, ¿no? Pero bueno, y bueno, pues van intentando alcanzar el camión de mudanza, ¿no? Ya los juguetes les abrieron la puerta, etcétera. Entonces van planeando y se pasa el Buzz, ¿no? Y le dice el Woody, vos te pasaste del camión. Le dice Buzz, no le apunté al camión. Y entonces se deja caer justo por el quemacocos de la camioneta. Y va el niño ahí todo triste porque no encontró sus juguetes, ¿verdad? Y estos dos caen en esa caja que está ahí. Entonces ya los ve el niño, ay mamá, mira, aquí está Buzz y Woody, no sé qué. Si ahí terminara la película, sería un final lineal. Ya estos dos son amiguitos, arreglaron sus problemas y el niño recuperó a sus juguetes favoritos y se acabó. Pero no acaba ahí. ¿Alguien se acuerda cómo termina Toy Story? La 1. Termina en Navidad, donde ahora en lugar de estar aterrados con la idea de nuevos juguetes, están hasta emocionados por escuchar. Y ahí es cuando técnicamente se menciona a la señora cara de papa.
Y Sí, claro. te termina también con, oh, wow, un perrito. Y Buzz y Woody estaban como, ok, sí hay algo peor que tú, Buzz. Justo es esa imagen que les pongo ahí, ¿no? En el final abierto, el autor nos va a permitir que nosotros concluyamos con la historia, que nosotros le pongamos el final que se nos ocurra, ¿no? Y la resolución de los personajes queda en la ambigüedad. No sabemos qué vaya a pasar con ese perro, no sabemos qué vaya a pasar con la señora cara de papa, ¿no? Que hasta el otro dice, me voy a afeitar y se quita el bigote, ¿no? Pero bueno, y sí, justo, ¿no? Justo ahí acaba, ¿no? Y ahora el que está nervioso es vos. Y llega Woody y se burla de él. No, no, ¿qué pasó vos? Tú que eres el super juguete, estás nervioso. No, 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 para nada, ¿cómo crees, no? Y bueno, termina con que el último regalo es un perrito. Y estos dos se voltean a ver así con cara de, ay, justo como lo dijo Cecilia, creo, este, sí, vos sí hay algo peor que tú, ¿no? Porque acaban de vivir una experiencia terrible en la casa de Sid con su perro que casi, casi los desbarata, ¿no? Y entonces ese es el final abierto. ¿Qué va a pasar con el perro ahí en la casa y bueno, con todo lo demás, ¿no? Entonces, Toy Story 1 y muchas películas, como gancho para hacer una segunda parte, utilizan el final abierto. ¿Mm? Bueno, pues esta es la estructura del texto narrativo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Es hora de preguntar, compañeros. Linda, ¿alguna duda? ¿Te quedó claro? Muy bien. Oh, Abril, tiene su Abril, mano arriba. Abril. Hola otra vez. Hola, hola, Bueno, Abril. la pregunta es, si no fuera dos historias y solo fuera una, entonces eso contaría como un cuento. Bueno, aquí hay muchas precisiones, ¿no? No sé si el profe Diego ya les ha platicado de ello, pero bueno, como característica del cuento es la brevedad. La principal característica del cuento es la brevedad, ¿no? Que tiene dice, bueno, decía, porque ya se murió, ¿no? Edgar Allan Poe, que un cuento lo podemos leer máximo en 2 horas, ¿no? Que estaríamos hablando de 40, 50 cuartillas, ¿no? Pero hay novela corta. Hay una novela corta que a mí me encanta, que es Bartleby, el escribiente. ¿Ya la leyeron? ¿Ya la dejé leer? Ah, ya leyeron Bartleby. Ah, mira. Háblenos de ella. No, Bueno, pues hay que Abril la leerla, ¿no? leyó. Yo la Ah, ok. recomendé y Abril fue de las que la leyó. ¿No? Bueno, pues fíjate, ese es un ejemplo de novela corta. Aura de Carlos Fuentes. Aura de Carlos Fuentes también, que es un poquito más extensa, como 80, 90 páginas, ¿no? Pero bueno, por ahí va. Pero también es bellísimo. Sí, claro, ¿no? Pero bueno, la brevedad en el cuento es su característica principal. Y la otra, que también es muy importante, es que en el cuento únicamente se va a presentar un problema. Una sola historia. Es una sola historia, un solo problema. Si ya tiene más de un problema, se convierte en una novela, porque al tener dos problemas va a existir una trama, un entrelazamiento de historias, como ocurre en Toy Story, ¿no? Son dos historias, la historia de Woody, la historia de Buzz, que en algún punto se tocan, se entrelazan y van ahí caminando, ¿no? Entonces, para el cuento, un solo problema. Sí, efectivamente, si nada más nos hablara de un problema, lo dije al inicio, no es un cuento, es un guión cinematográfico, pero sí, podríamos tomarlo como cuento, ¿no? Contaría Así es. aún como un cuento si, o sea, es un solo
es un solo problema, o sea, el problema principal, pero más o menos hay como un segundo problema que es consecuencia del primero, o sea, no es técnicamente un problema separado al conflicto principal, pero es más bien una consecuencia de lo que está pasando. Y me pregunto si eso cuenta como un conflicto, o sea, más de un conflicto, o si se puede aún considerar un cuento con un solo conflicto. No, claro que se puede. Por ejemplo, vamos a tomar esto de Toy Story. El conflicto de Woody, vamos a pensar nada más en la historia de Woody. El conflicto de Woody es que lo desplaza un juguete, ¿no? Que pierde su lugar como juguete preferido. Y eso le genera otros problemas. La peripecia cuando tira a Buzz por la ventana, el que tiene que regresar, que los captura Sid, que tienen que escapar de la casa de Sid, todas esas son repercusiones de ese problema original, pero el problema es uno, ¿sale? Bien, Elba Fuentes, su mano arriba, Elba, la bajaste, pero pues queremos escucharte. Hola, buenas noches, que quería ver si ya servía mi micrófono, no sé si me escuchan. Perfecto. Ah, ahora sí, ok, es que moví la cámara y se apagó. Bueno, no, mi pregunta era, en el cuento que yo estoy haciendo, el que el de una historia para, de un cuento clásico, ahorita que nos estaban, bueno, yo estoy apuntando aquí todos los tips que nos está dando el profe Jorge. Mi estructura, bueno, mi narración, la estoy escribiendo en papel, pero ya la voy a pasar para subirla al club de dudas. Tengo el personaje principal, es que ahorita me surgió la duda porque dice que solo se presenta una historia. Mi personaje principal, su problema es que se perdió su mascota. Luego espero que les guste, luego lo voy a subir. Pero ahí mi duda ahorita surgió porque si mi personaje principal pierde su mascota, ¿ahí ya son dos historias o sigo así con esa historia? O sea, ahorita ya la voy a acabar, pero que mi duda ahorita me surgió por eso, porque tengo a mi personaje principal que tiene un problema de que se le perdió su mascota, pero esa mascota da la pauta a la historia. O sea, es una historia alterna que estoy haciendo. Entonces, no sé si ahí estoy haciendo mal mi cuento. Era mi duda. No creo. Por lo que tú comentas, no sé, necesitaría leerlo, ¿verdad? Pero por lo que tú comentas, a lo mejor tu personaje principal no es el dueño de la mascota, sino la mascota misma. Ok, es que el personaje que yo puse como principal es, bueno, no sé, en la sesión anterior puse que mi cuento, que hasta me lo sé de memoria porque desde chiquita me gustó, me lo regaló mi hermano, se llama Rumpelstiltskin. No sé si lo han escuchado. Rumpelstiltskin, el duende. Bueno, en alemán es Rumpelstiltskin, algo así, ¿no? Ajá. Entonces, yo tomé este personaje Rumpelstiltskin porque, bueno, la historia pues se desarrolla de que era, bueno, en el cuento original, la hija del molinero y que tiene que hacer la paja y convertirla en oro y todo esto, ¿no? Pero yo tomé al Rumpelstiltskin para hacer mi historia alterna y, bueno, en mi historia él es una persona, bueno, no es una persona, yo le puse así. Hay un mundo en la lejanía en donde existen seres de diferentes tamaños. Entonces, ese ser, el más chiquito, era Rumpelstiltskin, y Rumpelstiltskin tenía a su mascota, pero esta mascota se pierde. Entonces, ahí conflictúo ahorita con la definición de que nos puso que bueno, solo puede haber una historia. Continúo con que se le perdió su mascota, o continúo con Rumpelstiltskin. No sé, o sea, pongo que le voy a narrar tantito lo que puse. Dice, había unos chicos, otros chiquitos y unos más chiquititos, y aquí entra Rumpelstiltskin. Es muy alegre y todo el tiempo baila y canta, además de que es muy travieso.
tiene a su mamá, a su papá y a su mascota. Pero un día su mascota desapareció y él se queda muy triste. Todavía sigue porque le escribí como 4 hojas y lo tengo que hacer más chiquito, como nos dijo Diego. Entonces, ahí entran 2 historias, la de Rumpelstiltskin y la de su mascota. Bueno, creo que nos debería de platicar el problema, ¿no? Sí, O sea, el lo primero que problema, tienes que hacer es identificar el problema. Si el problema, como tú lo dices, es que se le pierde la mascota, la consecuencia de ese problema es qué es lo que va a hacer tu personaje para recuperar a su mascota. Si la historia va por ahí, entonces no hay ningún problema, ¿no? O sea, es decir, el problema es que se le perdió la mascota. Pero si la historia se va por el lado de que la mascota intenta regresar a casa, entonces tu personaje principal no es Rumpelstiltskin, es la mascota. Ah, ok. Y el problema es que quiere regresar a casa. No, ¿Vale? esa no es mi historia. Más bien es la anterior a que Rumpelstiltskin busca a su mascota. Porque su mascota es una piedra saltarina. Ah, entonces, como él. Brinca y brinca. Okay. Pero bueno, ya les pondré mi cuento mi microcuento aquí en el Club de Dudas. Pero bueno, muchas gracias. Elba, no es necesario que lo pongas en el Club de Dudas. No. Si lo puedes entregar en la actividad, mejor, ya para que quede ahí. Es el de la historia alterna a un cuento. Sí, que hayas elegido un personaje. Un personaje, ajá. Sí, Okay. Ese sí se entrega, ¿sale? Ok. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ti, Elba, y Jenny Guadalupe Rendón García. Hola, Jenny. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Hola. Bueno, de la actividad, fuerzas tiene que ser, reescrito, ¿verdad? No reescrito, que escribas tu versión o lo reescribas, sino que elijas a un personaje y, pues digamos, crearle su propio cuento, su propio conflicto, su problema, toda su diégesis. Bueno, pero ese tiene que ser, sacado de mí o a fuerzas tengo que leer como, como que te pedí que fuera, pues, sacado de algún cuento clásico, ¿no? De alguna historia una historia famosa, ¿no? Un enano, una tacita de La Bella y la Bestia, el gato de Cenicienta, la bruja en Hansel y Gretel, etcétera, ¿no? Que fuera sacado de un cuento tradicional, de los folclóricos. Por eso les pedí que revisaran, que leyeran los verdaderos cuentos, ¿no? De la antología de los hermanos Grimm, o de Perrault, o de Andersen, etcétera, ¿no? Ok, muchas gracias. Y nada más esa era mi duda. Vale, Jenny. Y Katia, hola Katia. Se me cerró el Teams y me costó mucho trabajo volver a entrar y me perdí todo. Me ha pasado. Me ha pasado. Me perdí todo. Pero mi pregunta aquí es, ¿se tiene que apegar a la historia original? Porque mi cuento, el último, porque yo ya van varios intentos que hago, el último es sobre el cuento de la princesa que no sabía reír. Y en el cuento original, el personaje principal es un herrero que la hace reír, pero cuando yo lo reescribí, el personaje principal es la princesa en sí, y por qué no se ríe, pero se está como que se aleja de la historia original. Entonces a mí me comentaron mis hijos que no cumplía con las características que nos estaba pidiendo porque era una historia diferente, muy diferente, porque ahí ni siquiera aparece el herrero. Entonces yo quisiera saber si tiene que estar apegada al cuento original porque es el cuento que más me ha convencido de los que he escrito, porque siento que no tengo la creatividad para hacer algo que valga la pena,
pero no se apega a la historia original. Entonces, bueno, no tiene nada que ver, de hecho. Se ríe al final, obviamente, porque ese es el término del cuento original, pero no por un herrero, ni porque vayan a pedir su mano, ni nada. Entonces, ¿lo hago de nuevo o Bueno, me regreso? ¿O no? tomen el ejemplo que les mostré la semana pasada ¿cuál fue? Del Grillo, ¿no? De Pepe Grillo, ¿no? Digamos que el cuento que les presenté, pues fue una precuela, ¿no? Sí, y ya después, en algún momento, por eso termina incluso, ¿no? Y ya después ustedes saben qué pasa, ¿no? No sé si se acuerdan. A lo mejor en algún momento, pues se va a encontrar con la historia original. No es necesario, ¿no? Pero en algún momento, puede que tenga que ver, que quede como una precuela o una secuela, ¿no? ¿Qué pasó después, con Pepe Grillo? ¿Siguió con Pinocho o continuó con su propia historia, ¿no? ¿Sale, Katia? Correcto, gracias. Sale. Y Rosa Ángel. Hola, profesor, buenas noches. Bueno, mire, yo la verdad yo no he empezado a escribir. La verdad es que apenas, yo sí he entrado a sus clases, pero casi no participo. Pero por lo que yo estoy entendiendo es que podemos tomar algún personaje de algún cuento y de ahí hacer una narración de lo que podía haber sido su vida antes de llegar al cuento que participaba o después del cuento que participaba. No estoy mal, ¿verdad? Sí, exactamente. Rosa. Ok. Entonces ¿Sale? ya con esto puede uno escoger el personaje Sí, y posteriormente hacer el cuento. sí, exactamente. A ver, el cuento de la hada madrina, ¿no? O del papá de Cenicienta, o de la Es como misma madrastra. hicieron con la película de Shrek, utilizando los personajes de diferentes cuentos, pero de una forma distinta, ¿no? Con la de Maléfica, ¿no? En La Bella Durmiente, Ah, ok, ¿no? ya entendí. También, Ya entendí. por El ejemplo, creo que personaje en El Rey León, en la 3, pues es la historia de Timón y Pumba, ¿no? El cuento de Timón y Pumba, cómo se conocieron, y ya al final, pues cómo se encuentran con Simbak, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Ya entendí. Okay. Vale. Gracias, profesor. A ti, Rosa, y bueno, Katia, ¿quieres decir algo? Daniela Herrera. Dani, ¿estás ahí? Bueno, Dani y Jenny. Hola, Jenny, otra vez. Ay, perdón, es que yo tampoco he escrito mi cuento. Pero bueno, creo que ya, me parece que ya la entendí. Bueno, por ejemplo, aquí pusieron la de Shrek. Y es más o menos así como, por ejemplo, el gatito con botas, que ya ve que también le sacaron Bueno, su ahí película, está. aparte más o menos, ¿qué es que se tiene que hacer? Sí, que debo confesar que yo las de Shrek, no sé si lo dije bien, no las vi, ¿eh? Ni la del gato con botas. Este, no sé si usted las vio, profe Jorge, pero no fue de mi agrado, ese Bueno, ogro. Sí, nada más tengan cuidado porque en el caso de Shrek, lo que hace es una parodia de los personajes, ¿no? Hace una ridiculización de las princesas, del mismo gato, Del ¿no? príncipe, ¿no? Porque Eh, es un enano, eh, ¿no? sí, claro, entonces ahí El rey. está parodiando, está tomando las princesas de los cuentos clásicos, pero en una parodia. Jamás nos presenta una historia alterna de esos personajes. El ejemplo que dio el profe Diego de Maléfica, ese sí es adecuado, porque nos muestra la historia de esta hada que no era mala,
y que se tiene que volver en contra de la humanidad por todo lo que vive, ¿no? Por esta traición que vive y por qué se convierte en maléfica, Pero ¿no? O también sea, la de no, Cruella, profe, ¿vio Cruella? Pinocho, no vi Cruella, Bueno, si me vieron quedé con Cruella, ganas. también es otro ejemplo. Pinocho también. Pues ahí pueden sacar hasta Gepetto, ¿no? Pinocho, la de La Guillermo historia, del Toro. Ajá. No, porque la historia es la misma, ¿no? O sea, un hombre que está necesitado de amor y afecto y se crea un hijo, ¿no? Y bueno, ahí mete antecedentes de la Segunda Guerra Mundial y que muere el hijo y etcétera, pero la historia es la misma, ¿no? El niño de madera. O sea, la historia no cambia. Le agrega algunos elementos, pero la historia no cambia, la historia es la misma, ¿no? Es Eh, parecida, pero realmente no lo es. Porque en sí, por ejemplo, por parte de Gepetto te explica por qué él decidió crear un muñeco. O sea, es por el dolor que tuvo al perder a su hijo. O sea, en sí no es igual porque Pinocho no que es un niño de verdad, solo que es ser feliz a Gepetto, donde también habla sobre lo de la vida y la muerte, donde cada vez que moría Pinocho, revivía, porque él no era, se puede decir que un humano, era alguien hecho de madera. bueno, la premisa es la misma, ¿eh? O sea, es el juguetero que es el está mismo solo, problema, el ¿no? juguetero que está solo, que se siente solo y se crea un compañero que es Pinocho, ¿no? Que es su hijo, pues, ¿no? Y el deseo de que ese muñeco de madera cobre vida para que venga a acompañarle, ¿no? O sea, la premisa es la misma. En la historia de Guillermo del Toro añade esta situación de que su hijo muere en un bombardeo y entonces se lo extraña y bueno, ¿no? Hace ahí todo un gran melodrama de la historia original, pero la premisa es la misma, ¿no? La historia no cambia. Sí. Sí, un poco cambio por el final, porque Gepetto acepta tal como es a Pinocho. Además, al pasar el tiempo, tanto como Gepetto, Pepe Grillo, Bueno, Mono, ahí, Daniela, perdón que te interrumpa. Digamos que es Pinocho modernizada la versión de Guillermo del Toro, ¿no? Así como les platicaba la semana pasada que hay por lo menos 300 versiones de Caperucita Roja, ¿no? De la Cenicienta igual, la china, la francesa, que es la que nos llegó a nosotros. Lo mismo pasó ahorita con Pinocho, ¿no? Es la versión Pero de Guillermo del Toro. Ajá, ¿alguien habló? fui Bueno, yo, Jenny. Yo digo que es hola Jenny. diferente historia, pero al fin y al cabo es el mismo mensaje. Quiero Sí, el pensar, ¿no? conflicto y el problema es el mismo. Sí, con Ok. otros elementos que él agregó, nada más es su versión, es la versión de Guillermo del Toro, nada más, ¿sale? Y alguien más, bueno, Daniela, ¿algo más que quieras comentar? Perdón por interrumpirte. no, descuida, no hay problema. En Ok. sí, profe, ya entregué mi actividad. Es Bueno, sobre a el ver, sombrero loco. platícanos a qué personaje elegiste tú. En sí estaba bien conflictiva porque es que yo inhalo muchos cuentos y es difícil elegir a algunos. O sea. Ajá, Bueno, en eso es que estaba entre varios, ¿no? Al final elegí al sombrero loco y el gato de Cheshire, o sea, el gato sonriente. ok, pues bueno, sí, vi ahorita el correo que hace unos minutos lo subiste. Lo voy a leer y después te doy mis impresiones. ¿Sale, Daniela? Ajá. Y Y, la, ajá, como usted lo cree, o sea, es muy parecido a lo de Lewis Carroll, que está todo confuso, o sea, eso pasa bueno, por no dormir mucho. bueno, muchas gracias, Daniela.
Y José Luis. Sí, fíjate que, bueno, la vez pasada yo escogí al genio de la lámpara, se puede decir el cómo se creó el genio de la lámpara, ¿no? Y esta ocasión voy a tomar el cuento de Hansel y Gretel, pero desde el punto de vista del horno. Ok. Entonces, sí me está costando un poquito de trabajo porque pues es algo que de alguna forma Seguramente. es inanimado, ¿no? Pero ahora lo tengo que hacer pensar, lo tengo que hacer razonar, lo tengo que hacer que, pues, que exprese su sentir de lo que vivió pues con la bruja y cocinando niños, ¿no? Entonces, Bueno. Sí me está costando un poquito de trabajo en esa parte. Ok. Bueno, les recuerdo, tienen como fecha límite para entregar esta actividad y la otra del microcuento hasta el último día del taller, ¿vale? Se cierra la plataforma. Sí, estamos pues ya a la mitad porque son 16 clases, 16 sesiones. Esta es la séptima, mañana la octava, entonces estamos ya a la mitad del taller, ¿sale? José Luis, espero que este fin de semana te llegue la iluminación, y puedas, pues ya tener esas ideas claras para escribir. Bien, bueno, aprovechando de que hablaste, José Luis, y pues para ya, antes de que al maestro Jorge le dé sueño, quiera ya irse a dormir. No. Para que te escuchemos, ¿no? Te preguntaba en los mensajes ¿cómo se llamaba tu página? Está como Me lo contó el diablo. Me lo contó el diablo. Sí, así está en Facebook. Me lo contó el diablo. Y ya después nos van a encontrar en YouTube. Ok. Bueno, aprovechando un comercial también, el profe Jorge, pues tiene ahí una página, secuelas, ¿cómo se llama? Profe, su página de Facebook donde lo encontramos para los talleres que da y la editorial. Letras al Gusto editorial. Letras al Gusto, si puedan sigan la página y ahí se van a encontrar con las cosas que actualmente está haciendo el profesor Jorge. Sale Letras al Gusto y pues también echémosle porra a Te lo contó el diablo. ¿Sale? Sí, por favor. Bueno, pues te escuchamos y pues damos por terminada la sesión, José Luis. A ver qué tal. Ok, bueno, este es uno de los cuentos que más seguidores ha tenido, que más han compartido, y la verdad es que sí se está moviendo mucho casi que en Facebook. El título es El espíritu guardián. Un hombre llamado Carlos, que tenía un gato llamado Sombra. Sombra era su mejor amigo y compañero leal. Siempre seguía a Carlos a todas partes y dormía en su regazo mientras veía la televisión por la noche. Pero un día, Sombra murió de muerte natural después de 15 años. Carlos estaba destrozado por la pérdida de su amigo peludo, pero no sabía que la muerte de Sombra no significaba que no se había ido para siempre. De hecho, el espíritu de Sombra todavía estaba cerca, cuidando y protegiendo a Carlos de peligros que lo acechaban. Un demonio había venido a casa de Carlos para vengarse de él por algo que Carlos había hecho en el pasado. El demonio se aparecía a menudo en forma de sombras y ruidos extraños, y Carlos se sentía aterrorizado cada vez que lo veía. Pero Sombra, el espíritu del gato, estaba siempre alerta y de cerca al demonio. Cuando se acercaba o se aparecía a Carlos, Sombra saltaba en su defensa, arañando y mordiendo al demonio para mantenerlo alejado. Carlos no sabía que era el espíritu de su querido gato quien lo protegía, pero comenzó a notar cosas extrañas que sucedían en su hogar. Por ejemplo, sus objetos personales parecían moverse por la casa sin razón aparente, o podía escuchar un suave maullido cuando se sentía triste o asustado.
Una noche estaba en su cama asustado y sin poder dormir, cuando el demonio apareció en su habitación, pero en lugar de sentir miedo, sintió una extraña tranquilidad, como si alguien estuviera a su lado protegiéndolo. Fue entonces cuando vio una sombra familiar y un gato saltar sobre el demonio, arañándolo y mordiéndolo. El demonio huyó de la habitación y Carlos se quedó sorprendido y agradecido por lo que acababa de suceder. A partir de ese momento, supo que Sombra, su gato fallecido, estaba cerca, cuidando y protegiéndolo de los peligros que lo acechaban, y aunque nunca volvió a ver el espíritu de su querido amigo, siempre se sintió agradecido por el amor y la protección que recibió de su fiel compañero peludo, incluso después de su muerte. Su casa se convirtió en un lugar lleno de sucesos sobrenaturales. La presencia del espíritu de Sombra se hizo cada vez más evidente, y junto con ella la presencia del demonio también se hizo más intensa. A veces escuchaba maullidos en la oscuridad y encendía la luz. Veía por las cortinas que se movían. Otras veces parecía que algo se estaba arrastrando en los cuartos. Una noche, Carlos se despertó en medio de la noche con una sensación de frío intenso. Al mirar alrededor, vio una extraña figura que se deslizaba por debajo de la habitación, acercándose cada vez más a él. Sombra estaba acurrucado junto a Carlos y empezó a ronronear suavemente. Carlos se sintió reconfortado y seguro, sabiendo que él estaba ahí, que lo estaba protegiendo. Sin embargo, la presencia no desapareció. A pesar de los esfuerzos de Sombra para mantenerlo alejado, el demonio seguía apareciendo de vez en cuando, en forma de sombras. Un día, Carlos decidió buscar la ayuda de un experto en lo paranormal para deshacerse del demonio de una vez por todas. Después de hacer algunas investigaciones, encontraron a una mujer que se especializaba en exorcismos y limpiezas espirituales. La mujer llegó a la casa de Carlos y comenzó a realizar una serie de rituales para purificar el espacio. A medida que avanzaba en su trabajo, la presencia del demonio se hizo más fuerte y él y la mujer sintieron una energía fría y malévola que emanaba de las paredes mismas. Pero entonces algo sorprendente sucedió. De repente, Sombra apareció en el centro de la habitación. Su pelaje negro reluciente bajo la luz de las velas comenzó a caminar alrededor de la habitación, su cola moviéndose graciosamente tras de él, y a medida que lo hacía, la presencia del demonio se desvaneció lentamente. La mujer terminó sus rituales, la casa de Carlos fue purificada, el demonio se había ido para siempre, y Carlos, le dio gracias por todo lo que había hecho su amigo, con su ayuda sobrenatural. Sombra se convirtió en el espíritu guardián de Carlos y de su hogar. Aunque ya no era un gato vivo, su presencia se podía sentir claramente en la casa, especialmente en momentos de peligro o necesidad. Sombra se aparecía recurrentemente en los sueños de Carlos, guiándolo y aconsejándolo. También aparecía en momentos de soledad, sentado en una silla o acurrucado en la cama junto a él, brindándole compañía y protección. Carlos había aceptado la presencia de Sombra en su vida como algo natural y reconfortante. A menudo hablaba con él como si todavía estuviera vivo y escuchando cada palabra en su mente. Sombra era su amigo fiel y leal y un espíritu que había regresado para cuidar de él. A medida que pasaban los días, la casa de Carlos se llenaba de historias. Su presencia sobrenatural, los vecinos hablaban de ruidos extraños, maullidos que se escuchaban en la casa por las noches de luna llena, y algunos decían haber visto una sombra negra deslizándose por las ventanas. Pero a pesar de las historias y rumores, Carlos sabía que Sombra seguía siendo su protector amigo, incluso en los momentos más difíciles, cuando la soledad y el dolor lo abrumaban. Sabía que estaba ahí para él, cuidándolo. A medida que pasaban los años, Carlos se convirtió en un anciano sabio y respetado en su comunidad, pero a medida que su edad se debilitaba, sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. En su lecho de muerte, Carlos sintió la presencia de Sombra a su lado, como lo había hecho tantas veces. Con lágrimas en los ojos, Carlos
Le pidió a Sombra que cuidara de su familia y protegiera su hogar después de que él se fuera. Sombra sintió con la cabeza en silencio, como si comprendiera las palabras de su amigo. Carlos cerró los ojos y exhaló su último aliento, sintiendo la paz y la tranquilidad que solo la presencia de Sombra podía brindarle. A partir de ese día, se convirtió en el guardián de la familia de Carlos y de su hogar. Su presencia se podía sentir. Pero Sombra no solo cuidaba del hogar de Carlos, también se convirtió en el protector y amigo de la siguiente generación de la familia, velando por ellos y guiándolos en momentos de necesidad. Los niños de la familia crecieron escuchando historias de Sombra, un espíritu amable y cariñoso que había regresado para cuidar de ellos. Y aunque algunos se reían de las historias, otros sabían que eran ciertas, porque habían sentido la presencia de Sombra en su vida cotidiana. Con el tiempo, la leyenda del espíritu del gato, que cuidaba a su dueño y protege el hogar, se convirtió en una parte fundamental de la cultura de la comunidad. Una historia que se contaba en reuniones familiares y fiestas de cumpleaños. Y mientras las generaciones seguían adelante, Sombra siguió siendo el protector y amigo fiel de la familia, velando por ellos desde el más allá en esta vida y recordándoles que el amor y la amistad verdaderos nunca mueren. Eso es todo. Bien, pues muchas gracias, José Luis. ¿Cómo ve, maestro Jorge? ¿Cree que le guste este cuento a nuestro amigo Villamil? Ay, perdón, al Villa. No, no creo, porque aquel es más distópico y este es un cuento más idealista, más encaminado hacia algún tipo de valores, ¿no? Pero bueno, para todo mundo hay cuentos, ¿no? Mejor dicho, hay lectores para todo, ¿no? Sí. Pues me gustó, José Luis. Yo al momento que empezaste a hablar de las sombras, pues sí, pensé que tendría el tinte de Poe, de Lovecraft, ¿no? También me parece importante y ahorita lo recuerdo, no sé si usted, profe, se acuerda de algún libro de símbolos, por ejemplo, la sombra, pues es un símbolo literario, ¿no? Creo que es importante que conozcan eso, pero ahorita no recuerdo, algún libro con esos temas. Sí lo hay. Pues sí, pues hay varios, ¿no? El que yo uso comúnmente, que me gusta mucho, pues está muy bien explicado, es el Chevalier, el diccionario Chevalier de símbolos, que lo encuentran en Internet, está en Internet, en PDF, ¿no? Sí, porque la sombra en la literatura pues se relaciona pues, con la oscuridad, la muerte, etcétera, ¿no? Entonces sí conviene que revisen ese diccionario de símbolos, para que también pues al momento de que quieran pues escribirlos o hablar sobre ellos pues sepan. Y eso también les sirve a los lectores pues hasta ver desde qué punto voy a analizar o tengo que entender ese texto, ¿no? Entonces, pues gracias, José Luis. Me alegra No, mucho gracias a ustedes. que tu página esté creciendo y Sí, ojalá, pues más adelante eso pueda ser un libro, ¿no? de hecho es el plan juntar varios cuentos y hacer un pequeño librito, pero la desventaja que tengo, por ejemplo, de Facebook es que no puedo meter cosas más fuertes porque pues me los quitan, ¿no? Porque, por ejemplo, en este cuento, el enfrentamiento de Sombra con el demonio, pues la verdad es que sí es un poquito sangriento, y el cuento original, porque no lo pude subir aquí a Facebook, porque definitivo me lo iban a hacer a un lado. De hecho, tengo otros más, por ejemplo, una caja de música que está maldita, y también es muy, muy sangrienta en el enfrentamiento del usuario de la caja con ese otro demonio. Pero el Día de la Abuela,
también es otro que también es muy sangriento el cuento, pero pues aquí no los puedo poner porque me los hacen a un lado, ¿no? Con razón, bueno, pues con todo respeto, yo prefiero al otro José Luis de esas historias, ¿sale? Sí, sí, la verdad, ¿no? Ahí tengo guardados tus microcuentos y tu texto de Aladín y sí, bueno, es que este tipo de cuentos de transmisión de valores son textos muy didácticos, ¿no? Para leerse con niños, ¿no? En la escuela. Eh, Prefiero a ese José Luis más pegado a imitar a Poe o a Lovecraft, Ajá. etcétera, ¿no? Sí, ya ves que yo soy súper fan de Lovecraft, soy fan Sí. de Stephen King y la verdad es que sí, de Poe. Entonces sí me apego mucho a eso. Digo, también me gusta mucho la novela romántica, pero prefiero el terror, el suspenso. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Pues, profe Jorge, a nombre de todos los integrantes de este taller, pues le doy las gracias, sí, por haber estado aquí, por haber participado con nosotros. Sí, es un gusto y pues aquí las puertas están abiertas, ¿no? Ya lo estaré invitando nuevamente, seguro que sí. Y pues muchas gracias, profe. Si hay alguna duda que se presente, pues ya, y quieran consultarlo usted, pues se las haré llegar. ¿Sale? Claro Este, que sí, sin problema, con mucho gusto y gracias por la invitación. bien. Pues bueno, nos vemos mañana. Eh, Seguramente me enteré hoy que Teams va a tener una actualización, pero creo que esa actualización se da en el intervalo de las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Espero que sí. Si hay fallas, les voy a mandar la liga de Teams. Si hay fallas, pues voy a estar revisando en el transcurso de la tarde. Les mando la liga en Meet o en Zoom, ¿sale? Para dar la clase. Si el Teams falla. Digo, perdón, es que por eso me sacó, porque se actualizó. O sea que ya la actualización ya está en proceso. Porque a Bueno, mí me sacó porque se tenía que actualizar. sí iba a estar en mantenimiento, sí, pero hoy nos avisaron que era entre 10, 11 de la noche y terminaba a las 6, 7 de la mañana, pero seguramente ya andan ahí moviendo todo, ¿sí? Gracias, Katia. Bueno, y Ceci, te escuchamos. Gracias, profe. Nada más unas cositas rapidito antes de irnos. Lo primero, respetuosamente, estoy en desacuerdo con la idea de que los cuentos con valores son habitualmente nada más para leerse con niños y todo. Yo, en mi opinión, una historia puede ser Bueno, igual de ahí está seria, Jorge incluso hasta Bucay, ¿no? violenta, incluso El hasta que violenta, escribe tiene el estilo. pero de dejar un buen mensaje, un buen valor. Y otra cosa que también quería preguntar es que si en alguna clase vamos a hablar acerca de presagiar en una historia, que Eh, presagiar es técnicamente cuando en un cuento o en una novela se dan como pequeñas pistas a un evento futuro que va a pasar, o sea, ya sea de cómo es el personaje, su sí, historia, y pues aquí tengo un pequeño parte del texto que pues es un ejemplo a lo que sería presagiar, a cómo es el personaje sin decirlo todo. ok, pues no está en el plan que tengo del taller, pero ya que lo trajiste a colación, pues hablaremos de él, Ceci, más adelante, ¿no? Son muchos temas, en 16 sesiones. Bueno, el cuento, y aquí está el maestro Jorge, ¿no? El cuento en la carrera de creación literaria son 3 semestres, ¿no? Este, 4. 4 semestres, ¿no? Entonces, imagínense, nosotros son 2 meses, 2 horas a la semana, ¿no? Entonces, sí son muchos temas y pues es una embarradita, ¿no? Digamos que de todo y por eso
ofrecí una bibliografía, ¿no? Para que ustedes también vayan a las fuentes a incrementar, pues, así los puntos que se van viendo aquí, ¿no? Sí, Ceci, muchas gracias. Algo más, Diego, ya qué hora es en Islandia, Ceci. Ahorita aquí ya son las 3 de la mañana. Pues buenos días. Sí. Pues sí, pues nada más quería saber eso, lo del presagio, porque pues siempre es, Presagio, en mi hay una opinión, canción que se llama así. es algo muy interesante y a veces hasta muy emocionante en los libros, especialmente cuando todo se revela y vuelves a leer el libro y te das ahora sí cuenta de los detalles o el por qué se mencionó cierta cosa. Eso yo lo hago mucho en mi escritura, ya sea de que tengo un personaje, tal vez parte de los personajes principales, que no quiero que mi lector sepa todo acerca sobre ellos, pero doy como una pequeña como pista más o menos de lo que han vivido o así, que le dé más curiosidad al lector de saber pues quién es este o qué ha pasado. Y pues tengo un pequeño ejemplo aquí que son nada más que 2, 3 líneas, así que no sé si lo quiera escuchar como medio mi ejemplo de presagiar. Pues vale, lo escuchamos y nos vamos. Pero antes de que leas, Ceci, José Luis. dime, yo les quería preguntar rápido, para hacer el registro de las obras literarias, porque la vez pasada no lo comentaste, pero no recuerdo bien Sí, dónde. es la Sociedad de Autores, ¿no? Creo que cobran como 20 pesos, maestro De Jorge. autor. De autor. El Sí, Instituto Nacional de Derechos de Autor. el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Y sí te cobran como 20 pesos, 60 Sí. pesos por registrar tus textos. Sí, y es muy fácil el trámite, no hay no es nada engorroso. Ok, ¿Sí? sí, porque sí, te digo, como está en planes el libro, pues sí quiero registrarlo, quiero tener todo bien. Incluso lo que publique en Facebook también de alguna forma quiero ver si lo puedo estar registrando. Bueno, pues gracias, José Luis. Bueno, Gracias. Ceci, te escuchamos. Ok, nada más quiero de una vez avisar que yo ya durante 6 años o así, pues ya que vivo en Islandia, escribo más en inglés que en español y esta escena sigue estando como muy en planeación, así que pues disculpen si suena un poquito, tal vez no lo mejor en español, pero la escena sería más o menos así. Mientras Asriel estaba corriendo por el bosque, él siente las cuerdas que lo terminan atando por los brazos, cayéndose y saboreando el sabor de tierra y pasto. Mientras Asriel empezó a tirar de las cuerdas que le ataban los brazos como una serpiente a su presa. Mientras estaba tirando, su nariz es golpeada por los recuerdos del dulce olor de la fruta y el hedor de la sangre. Asriel empezó a tirar con más fuerza contra su captor, pensándose a sí mismo, no puedo volver ahí, no puede volver a pasar, me rehúso a que vuelva a pasar. Y pues ahí, hasta ahí terminó. Usando el presagio para medio dar pistas de quién es él o qué le pasó, o sea, y pues dar más curiosidad al lector qué le está pasando, por qué está reaccionando así a la idea de ser atado y a qué se refería con de repente olor a frutas y el hedor a sangre. Bueno, Ceci, primero, pues no creo que estés olvidando el español, creo que tienes muy buen vocabulario, tienes vocabulario en español, y pues era congruente lo que leíste, ¿no? Nada más el inglés y el español es lo que manejas. No, manejo el islandés También ya, y qué difícil. sí, es un lenguaje muy así ¿Y el como cuento que por el cual ganaste el premio estaba en islandés o en inglés? está en inglés porque la competencia era en cuento corto en inglés, Ah, ok. porque estaba creada por la Asociación de Literatura en Inglés aquí en Islandia, así que así estaba. Y pues sí, pues estoy tratando de asegurarme que pues no se me olvide el español, o sea, porque pues me gustaría que pues mi cuento estuviera en ambos idiomas y que yo misma supervisara su traducción al español, porque a veces pasa que cuando algo se traduce del inglés al español, pues cosas son cambiadas, entonces yo estoy como, eso no va a pasar si yo, la autora,
superviso la traducción al español, ya que pues un día que Oye, conozco. ¿y es fácil encontrar libros en español por allá? No, es súper ¿No? difícil. La mayoría de los libros en español que encuentro por internet o el Amazon no llegan, no se entregan por acá, y aquí puro libro en inglés te puedes encontrar o en islandés. Bueno, pues ya te enviaremos uno. Sí. Sí, o sea, yo sé que existen los A ver libros si te de llega. PDF en español y todo, pero francamente yo no puedo leerlos así en digital, necesito tenerlos físicamente, hojearlos, no sé, como que no sé, me siento como más desapegada del libro cuando no lo estoy hojeando, así sentir pues las páginas y así todo, o sea, no sé, Que no me da bueno, el mismo eres sentimiento. de la romántica, Ceci. Bueno, pues muchas gracias, Ceci. Y pues ya para cerrar con broche de oro, maestro Jorge, un comentario que nos quiera dar. Válgame, pues nada, que se sigan escribiendo y bueno, la premisa que yo siempre manejo con mis estudiantes, diviértanse cuando escriben. Si no se divierten cuando escriben, dedíquense a otra cosa, ¿no? Sí, de verdad, la escritura debe ser divertida. Ustedes como autores, como autoras, tienen que divertirse con lo que hacen. Si ustedes se divierten, seguramente sus lectores se van a divertir, ¿no? Es una premisa de garantía. Y pues nada, eso. Diviértanse mientras escriben. Bueno, pues muchas gracias, profe Jorge, y sí les pido que demos un aplauso virtual desde su pantalla al profe Jorge. Gracias y que tengan muy buena noche. Nos vemos mañana. Les mando la liga. Un placer estar hoy con ustedes. Gracias, profe Jorge. No, de qué, al Muy buenas contrario. noches. Buenos días, Ceci, para ti. Sí, bueno, buenos días. Bye, bye.